hoy en la charla tan importante que es la profilaxis, que se van a dar cuenta ustedes que es fundamental este concepto y esta charla que nos va a dar el doctor. Y el doctor nos puede compartir que hasta hace unos años la mayoría de los pacientes de ortopedia que no se les hacía la profilaxis antitrombótica tenían unas complicaciones graves, incluso hasta la muerte. Entonces, de un tiempo para acá ya se viene trabajando este concepto que es muy importante para todo el trabajo de las fracturas. Doctor Rubén Darío, muy bienvenido. A todos los muchachos muy atentos. Este esfuerzo que hacemos los docentes y la dirección de programa es para que se enriquezca el conocimiento y podamos hacer academia todos los jueves. Entonces, bienvenido, doctor Rubén Darío, y damos por inicio a la charla. Perfecto. Ya en este momento estamos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿estamos viendo la pantalla? Sí, doctor, señor. Bueno, muy bien. ¿Están escuchando bien? Se escucha muy bien. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias al doctor por la invitación. Para que podamos. Bueno, ahora sí, inicio a la presentación. El tromboembolismo es una causa previsible de mortalidad hospitalaria. Y desde hace mucho tiempo, como decía el doctor Campo, no se hace profilaxis, lo cual aumenta obviamente la mortalidad. Y podemos decir que Buenos es días, causa. padre, ¿cómo amaneció? Recuerde que usted es fantástico. Sí, ¿están escuchando? No, doctor, se escucha doble. Vamos a mirar. Vamos a ver. Bueno, pero acá no le veo la razón. Ahora está mejor. Sí, doctor, mejoró. Señor, mejor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Algo no sé, pero perfecto. Bueno, entonces ahora sí estamos mucho mejor todos. Y entonces vamos a hablar de la profilaxis antitrombótica que estamos utilizando ahora, moderna. Las guías que les vamos a continuar a compartir son de acuerdo a las guías del Reino Unido, las guías NICE, las guías de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas y las guías de la Sociedad Americana de Cirujanos de Tórax, que es las guías ACCP o que la gente las conoce como las guías CHES. Voy a dividir la presentación en diferentes, digámoslo, patologías, unas traumáticas y otras de cirugía electiva. El primer gran grupo de las recomendaciones está la profilaxis que vamos a hacer para pacientes adultos mayores con fracturas de cadera. Esta recomendación es similar para los pacientes que sufren fracturas de la pelvis y del acetábulo. Entre más proximal sea la fractura al raquis, a la columna, mayor riesgo y probabilidad de que se generen trombos en la circulación, porque recuerden que la triada de Virchow tiene que ver con el éxtasis circulatorio, la quietud, la hipercoagulabilidad y los daños endotelial que se produce cuando hay una fractura. Se rompen vasos y también el sistema intrínseco de coagulación y la cascada se activa por los factores endógenos, activándose toda la trombina y la cascada de coagulación. Como en esta charla no voy a hablar realmente de los mecanismos de la coagulación, sino que me quiero enfocar fundamentalmente en lo práctico. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Y con qué hacer? Entonces, todas las recomendaciones varían entre unas guías y otras,
y algunas instituciones o sociedades científicas pueden tener algunas posturas. Sin embargo, lo que traigo acá está en acuerdo con centros de alta calidad y referencia a nivel internacional y nacional, y es como el compilado de las diferentes guías más validadas y que están mejor recomendadas y que tienen mayor credibilidad a nivel de los médicos. Entonces, los pacientes con fracturas de la cadera, voy a centrarme un poquito en la cadera porque ustedes van a ver fracturas de pelvis y acetábulo menos frecuentemente. Pero están acá mismo los otros dos grupos de pacientes porque son exactamente la misma recomendación. ¿Qué se recomienda hoy en día para un paciente que se fractura la cadera? Hacerle profilaxis farmacológica, es decir, con medicamentos, y profilaxis mecánica con un sistema que veremos a continuación. Se le llama mecánico cuando utiliza medias antiembólicas, cuando utiliza vendajes elásticos, pues que no es lo mejor porque laceran la piel, o cuando se utilizan los sistemas de compresión neumáticos que están vaciando el contenido de las venas y haciendo que entonces el éxtasis circulatorio no se presente. Entonces, en resumen, los pacientes de fracturas de cadera, los adultos mayores que vemos en nuestro hospital y en cualquier parte, desde el momento del ingreso, de la admisión, deberían de tener profilaxis mecánica. Es decir, todos deberían de tener medias antiembólicas y compresor neumático con fundas que veremos ahora. Pregunta que sale de ustedes rápido. ¿Por qué ustedes ven pacientes en nuestro hospital y en las clínicas sin esto? Primero, porque no hay mucha conciencia, entre comillas, de los médicos tratantes sobre este factor de alta mortalidad y que desencadena una altísima morbilidad en los pacientes. Segundo, no por el costo, porque las medias valen poco dinero, es porque no hay una buena sensibilización sobre esta patología tan grave que es potencialmente fatal. La compresión neumática intermitente apenas la estamos utilizando en mayor medida. Algunas personas en el hospital han visto recientemente que he tenido pacientes con este sistema de compresión que hace un vaciamiento continuo del sistema venoso. Antes de colocar cualquier sistema mecánico externo a la piel, pues hay que evaluarla que no tenga lesiones que lo contraindiquen. Este es el sistema de compresión neumático, es igual al que tenemos nosotros disponible en la ciudad. Esta es una paciente que está con unas medias antiembólicas que ustedes están viendo, largas. Tiene un gradiente de presión de 10 a 20 mililitros de mercurio y unas fundas, que son estas que están en la parte superior, que pueden ser largas, van desde el tobillo, como acá a la derecha, hasta la región inguinal, o pueden ser cortas solamente para la pantorrilla. Las flechas están mostrando que este pequeño computador, cuando nosotros colocamos estas fundas al paciente, le calcula el número de ciclos de vaciamiento venoso que tiene el paciente rápidamente, más o menos en 10 segundos lo hace, y empieza a hacer unos vaciamientos progresivos del paciente, como que lo va exprimiendo desde los tobillos hacia arriba. Por lo tanto, el éxtasis circulatorio no se presenta. Yo desde el tiempo que lo vengo usando, tal vez 8 o 10 años, no he tenido por fortuna ningún paciente que utilizando este sistema, junto con el farmacológico, que no lo dejo de utilizar cuando está indicado, haya tenido eventos tromboembólicos. Entonces, la profilaxis mecánica está recomendada por todas las guías y por las grandes sociedades científicas para los pacientes con fracturas de cadera y para fracturas de pelvis y de acetábulo. Tenemos claro que definitivamente la combinación de la profilaxis farmacológica que veremos más adelante y la mecánica sí reduce notoriamente a una proporción ínfima la probabilidad de trombos y la probabilidad de que ellos viajen, que es el embolismo. Si se generan trombos y no viajan, pues habrá un síndrome postrombótico, de edema, de inflamación y puede haber flebitis. Por esta razón, la compresión neumática para mí es de rutina, diría en todos los pacientes que yo electivamente voy a hacerles una cirugía de un reemplazo de cadera o de rodilla. Para pacientes con fracturas de cadera que llegan al servicio de urgencias, desafortunadamente, nuestros pacientes del régimen subsidiado y muchos pacientes con abandono social no tienen la posibilidad de hacer que se alquile el sistema de compresión, que es barato y que frente al riesgo y a la probabilidad de mortalidad no significa ningún valor. Entonces, ¿qué nos queda claro en este instante? Paciente que ingresa al servicio de urgencias con una fractura de cadera o de la pelvis o del acetábulo, y voy a hablar solamente de ahora en adelante otra vez de la cadera para no hablar del otro
segunda parte de fracturas, porque no la van a ver mucho. Sin embargo, son causa de muerte. Las fracturas de la pelvis por hemorragia y por tromboembolismo se mueren el 40% de pacientes en un servicio de urgencias. Entonces, volvemos otra vez. Llega el paciente de fractura de cadera a la sala de urgencias. Lo que debemos hacer es colocarle inmediatamente el sistema de compresión neumática. Inmediato. Y las medidas antiembólicas pedidas de rutina. Ojalá sus parientes mayores lo tuviesen para que ustedes vean las bondades de este sistema de compresión neumática y de medidas mecánicas externas. Si el paciente no se va a operar el mismo día porque llega hoy, por ejemplo, a las 4 de la tarde, mientras hace las diligencias, la historia, los laboratorios, anestesia, etc., ese paciente puede tardarse más de 2 días. Le iniciamos la profilaxis farmacológica siempre y cuando no tenga un hematoma subdural, porque un paciente adulto mayor puede tener un síncope y golpearse la cabeza. Primero le da el síncope y luego se fractura. O puede ocurrir que tenga un antecedente de una úlcera péptica, de un sangrado digestivo y se fractura. Pues no le podemos colocar terapia farmacológica. Si nosotros no tenemos ninguno de estos problemas y no hay una fractura, me vuelvo a hablar de las pelvis, que el paciente viene choqueado, que es una causa de mortalidad, y quienes están rotando, los internos en este instante, viene un paciente con fractura de pelvis choqueada, con una anemia secundaria y choque hipovolémico refractario, que cuando le quité la terapia farmacológica que le habían iniciado y le coloqué solo la mecánica, en una presentación que hice hace un momento, ellos vieron las imágenes del paciente que operé de fractura de pelvis. Y ese paciente está solo con profilaxis mecánica, porque estuvo en 4 gramos de hemoglobina y persistentemente con anemia. Ustedes saben que la heparina de bajo peso molecular, pero más la heparina no fraccionada, que es la convencional que llamamos, produce trombocitopenia. Entonces, estos pacientes tienen alto riesgo de persistir con anemia de sangrado y de diátesis hemorrágica y coagulopatía de consumo. Entonces, iniciamos la heparina de bajo peso molecular en el momento que el paciente ingresa. La no fraccionada, usualmente ya no la usamos, que es la heparina que utilizamos nosotros, los que somos un poco mayores. Ahora tenemos varias moléculas, entre ellas la que más se está utilizando hoy y que tiene mayores estudios, es el estándar con el que se compara cualquier anticoagulante que salga al mercado mundial, es la enoxaparina. ¿Cuál estándar de molécula? Enoxaparina, y contra él comparamos la dalteparina, la anadroparina, comparamos el fondaparinox o comparamos los orales nuevos como el dabigatran, rivaroxaban e ipexaban. Entonces, una vez que le colocamos al paciente en la sala de urgencias, ojalá las medidas antiembólicas y el compresor neumático, le iniciamos la terapia farmacológica que ahorita vamos a mostrar rápidamente. La mantenemos colocada la profilaxis mecánica. Durante la cirugía se la tenemos al paciente en la extremidad que no se va a operar, tanto la media antiembólica como la funda larga, que ya vieron ustedes en una imagen. Y después de la cirugía, el paciente sigue con profilaxis mecánica, durante el tiempo que él esté inmóvil. A veces los pacientes al tercer día o al segundo ya se pueden levantar y empiezan a caminar después de que la fractura está fija y el dolor ha cedido, y en ese momento podemos suspender la terapia con compresión mecánica. Sin embargo, las medidas antiembólicas se las dejamos por lo menos 3 meses porque tenemos claro que el evento tromboembólico no se produce el primer día, sino que hay un pico más o menos al 7º día y hay otro pico al 21 día. ¿Cuándo vuelve la homeostasis circulatoria a estar bien? Se calcula que el 4º y el 6º mes. Es decir, que hasta ahí habría riesgo, aunque es muy bajo, de formación de trombos y de eventos tromboembólicos. Pero no podemos mantener a un paciente 6 meses anticoagulado. Eso no se hace normalmente, salvo que el paciente haya hecho un evento tromboembólico real. Pero en profilaxis no se hace. Una vez que el paciente sale de la sala de cirugía, tiene la compresión mecánica, nosotros le suspendemos. Si lo vamos a operar, por ejemplo, hoy es jueves a las 7 de la noche y lo vamos a operar mañana, pues ese paciente tiene que tener suspendido mínimo 12 horas antes la heparina de bajo peso molecular para que se reduzca el sangrado intraoperatorio. Naturalmente, los sistemas de coagulación y la homeostasis vuelva a ver los factores procoagulantes, se vuelvan a estabilizar y no tengan inhibición farmacológica, como veremos más adelante. Y a partir de ese momento, el paciente al día siguiente, por ejemplo, se opera mañana a las 8 o 9 de la mañana, pero toda la noche está con las medidas antiembólicas y con el compresor que le está haciendo vaciamiento, pero no tiene
profilaxis farmacológica que ya está suspendida. La reiniciamos después de la cirugía en esta población de pacientes, más o menos a las 10 horas después de la cirugía, siempre y cuando no tenga un hematoma, no tenga una evidencia de sangrado por la herida y esté estabilizado en la hemostasis procoagulante, es decir, que no haya problemas de coagulación. Porque si hay problemas de coagulación, seguimos solo con profilaxis mecánica hasta que el paciente se estabilice. Acá está claro lo que estaba diciendo. Para nosotros es estándar utilizar en las fracturas de cadera, de pelvis y acetábulo, la enoxaparina. No se indican los anticoagulantes nuevos orales. En ninguna guía tiene recomendado utilizar Epixaban, Rivaroxaban, Dabigatran en fracturas de cadera, pelvis o acetábulo. Soy muy claro. No para artroplastias, que es el otro grupo que veremos a continuación. ¿Cuánto tiempo esta población de pacientes tiene que tener la enoxaparina de bajo peso y tiene que, entre comillas, usarse los 35 días porque no se puede utilizar? No hay estudios suficientemente validados con nivel de evidencia superior para dar terapia oral. Hacemos terapia con heparinas de bajo peso. Podría ser la enoxaparina, la más utilizada, pero puede ser la nadroparina o la dalteparina, que está en el mercado. También el fondaparinos, que tiene un mecanismo de acción diferente que veremos más adelante. No creo que nos quedó claro qué hacer en el paciente de fractura de cadera. Segunda población, paciente que viene caminando, porque el que se fracturó no llega caminando, llega en una camilla, con la fractura de cadera o con la fractura de pelvis, un accidente de tránsito, caída de altura, viene por paramédicos, ese paciente no viene caminando, viene a una sala de urgencias como una urgencia que puede ser vital en el caso de la pelvis. Las cirugías selectivas son los pacientes que vienen caminando a la sala de cirugía para que le hagan un cambio de la cadera o un cambio de la rodilla. En la especialidad nuestra se llama cirugía mayor, solamente hay 3 cirugías mayores. La cirugía de fractura de cadera, intertrocantérica, pertrocantérica, la cirugía de reemplazo total de cadera o de rodilla. Estas 3 cirugías se llaman mayores porque son las que más probabilidad de eventos tromboembólicos y protrombóticos producen en los pacientes y son los que pueden generar mayor mortalidad y morbilidad. Por lo tanto, este tipo de cirugía de reemplazo articular, con un nivel de evidencia 1C en las guías del ACCP, se recomienda en todos los pacientes, en el universo de ellos, en todos, y lo hago yo, cuando llega el paciente a la sala de cirugía, yo le he pedido las medias antiembólicas y se las coloco. Se las coloco antes de la anestesia. Si le va a operar la cadera o la rodilla derecha, le coloco la funda larga que ya vieron en el miembro inferior izquierdo. Durante todo el transoperatorio, la inducción anestésica, esta funda y esta media está colocada en la extremidad que no opero. Al salir de salas de cirugía, el paciente sigue con la funda y con la media durante todo el tiempo que esté inmóvil, y generalmente es casi que un día, 2 días, porque al segundo día el paciente debe estar sentado, cadera o rodilla reemplazada, y máximo al segundo día debe estar caminando. Si el paciente tiene riesgos mayores por edad avanzada o tiene antecedentes de eventos trombóticos, ahora veremos los factores de riesgo importantes para continuar con la profilaxis mecánica más días. Después de que sale el paciente de la sala de cirugía, nosotros formulamos, como algunos han observado ya, ¿con qué medicamento lo podemos formular? Cuando estamos formulando el paciente en el posoperatorio inmediato, está validado por todas las guías que puede utilizar las heparinas de bajo peso molecular, como en la cadera, es un ejemplo, la enoxaparina, y aquí sí están indicados el rivaroxaban, dabigatran y el epixaban. Si están validados, hay estudios suficientemente amplios de nivel de evidencia alto, en el cual los ensayos clínicos nos han mostrado que no son inferiores al gol estándar que es la enoxaparina, para reducir los eventos tromboembólicos y que el sangrado es menor. Nosotros valoramos entonces seguridad, que no haya mayor sangrado y riesgo en el paciente, y eficacia, que me sirve para lo que yo quiero, el objetivo de mi fármaco, es decir, reducir los trombos, el sistema venoso profundo, y que estos no me viajen al pulmón, que es el embolismo. Una vez que el paciente ya está en la habitación, pues está con la funda del lado no operado y la media.
En la sala de cirugía que acabo de terminar la operación, le coloco la media en la que acabo de operar y la funda. Si se trata de la cadera. Si se trata de la rodilla en un reemplazo, no le coloco la media porque generalmente se inflama, pero sí le coloco la funda. Sale con las dos fundas, de la sala de cirugía como en la fractura de cadera. Aquí están las dosis, no las voy a repetir porque ustedes las están observando, las que están indicadas y en qué momento se deben reiniciar. Este es un paciente que venía caminando, este es un paciente que venía ambulatorio hasta que llegó a la sala de admisiones de la sala de cirugía, ingresó al quirófano. Este paciente no venía con anticoagulación como la cadera, que generalmente, o la pelvis viene anticoagulada unos días antes de la operación. Este paciente lo vamos a anticoagular después de la operación y se la iniciamos más o menos lo mismo, a las 10 horas en promedio, lo hago yo personalmente. Las guías hablan entre 6 y 10 horas aproximadamente. Entonces, ¿cuánto tiempo está indicado realizar terapia farmacológica? Repetimos, en la cadera, todas las guías son consistentes en llevarla más o menos a 35 días. La fractura hacemos la terapia farmacológica. Todas las guías hablan de 35 días para la cadera. La controversia un poquito está en la rodilla, como veremos más adelante. Algunas guías hablan de 15, otras 20 días y otras 35. La tendencia en las guías ASCP modernas y recientes es llevarlo a 35 días también en rodilla. Tercera población. Procedimientos artroscópicos de cadera o de rodilla. Ninguna guía tiene validado que de rutina, como en los casos pasados, que es una norma, una recomendación universal, hacer profilaxis antitrombótica, farmacológica y mecánica, como vieron antes. En estas poblaciones de pacientes con artroscopia de cadera, las guías no nos dicen ni está validado ni hay nivel de evidencia suficiente para que a todos los pacientes les hagamos profilaxis farmacológica. Evaluamos el riesgo de ellos, como veremos a continuación. Entonces, nosotros en este grupo de pacientes estratificamos el riesgo. En los dos grupos pasados no estratificamos riesgo. A todos les colocamos farmacológica y a todos mecánica, de acuerdo a la indicación y recomendación antes dada. En los pacientes de artroscopia, ustedes van a ver ahora que nosotros tenemos que evaluar realmente el riesgo de cada paciente individual. Entonces, lo que tenemos consistente es que una vez que hacemos estos procedimientos de artroscopia, los pacientes los movemos muy rápido para reducirles el riesgo de la éxtasis circulatorio y la inmovilidad. Ellos caminan rápidamente y esto nos disminuye notoriamente. Nosotros tenemos que evaluar que la mayor parte de centros de alta calidad de rutina durante la operación y en la sala de cirugía tienen los compresores neumáticos y al paciente le colocan la media y la compresión. Es una recomendación que no tiene la fuerza suficiente como en el caso conclusivo que sí está en los dos grupos pasados. Acá se deja abierta a que cada médico hable con su paciente y analice su paciente y le estratifique el riesgo, como veremos ahora. Aquí están los factores de riesgo que nosotros utilizamos, las de las guías NICE, abajo los de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas, y al frente a la derecha tenemos las guías de la ACCP, es decir, las guías CHES. Ustedes las van a ver acá, no las voy a mencionar una a una, sino que quiero resaltar las más valiosas. Ustedes ven que en las tres coincide una sola factor de riesgo, es decir, que un paciente ha tenido un evento tromboembólico previo. Todas las guías dicen que si yo voy a operar a un paciente para artroscopia de cadera o de rodilla y el paciente tuvo un evento tromboembólico anterior, hace 4 años o 5, primario, porque muchos pacientes tienen una trombofilia y no sabemos por qué tienen, digamos, factores protrombóticos que no hemos detectado, síndrome antifosfolípido, proteína S, cualquier evento, un von Willebrand, una hemofilia que origine sangrados en algunos pacientes, es diferente a lo que estamos comentando, pero que tenemos que tener presente ahora factores de riesgo para trombos y factores de riesgo para sangrado. En el caso de trombo, aquí están viendo ustedes cómo nosotros podemos evaluar un paciente que tenga 2 o más factores de riesgo. Se recomienda si hacer profilaxis farmacológica.
La mecánica la podemos hacer en esta población de artroscopias, pero la farmacológica se reserva en forma concluyente cuando hay 3 factores de riesgo. Cuando hay 2, puede ser o no puede ser, y si el paciente tuvo un evento tromboembólico previo, sin ninguna discusión, se le da terapia antitrombótica farmacológica y puede ser extendida hasta 35 días. Porque ese paciente, ustedes saben que la probabilidad de que yo tenga otro trombo es mayor si ya lo tuve. O sea, el mayor condicionante y predisponente, como en el caso de las fracturas de cadera, es haber tenido una fractura, ni siquiera tener osteoporosis. Aquí, lo más condicionante es haber tenido un evento o una alteración en el sistema de coagulación del paciente que facilite un evento trombótico y embólico. La cuarta población de pacientes que vamos a hablar hoy son los pacientes que tienen fracturas del miembro inferior, es decir, pacientes con fracturas de la rodilla hacia abajo, tobillo y tibia. De pronto algunas de las personas que están escuchando han visto que de rutina algunos médicos formulan siempre para una fractura de tibia o de tobillo profilaxis farmacológica. Esto no tiene ninguna recomendación en ninguna guía. He debido dar esta presentación parecida en diferentes centros y diferentes eventos, aún internacionales, y este tema lo he manejado bastante. El tema que me apasiona mucho de la prevención del evento tromboembólico y del conocimiento mejor de las moléculas y de las indicaciones en cada momento. Entonces, volvemos acá. Esta población de pacientes, no hay ningún estudio de nivel de evidencia 1, un ensayo clínico suficiente, donde tengamos una recomendación de decir que el paciente sí se necesita definitivamente siempre colocarle terapia farmacológica. No. En estos pacientes es una población muy parecida a los pacientes de artroscopia. Debemos estratificar el riesgo, como aparece en la presentación. Pacientes con 3 factores de riesgo, siempre le colocaremos farmacológica después de la cirugía y se la colocamos antes, como en el paciente de fractura de cadera. Entonces vamos a volver a retomar este caso. Este es un paciente que viene generalmente también en ambulancia. Es un paciente que se fracturó la tibia, viene remitido de algún sitio, a veces viene por sí mismo, pero lo usual es que venga remitido de un nivel menor de complejidad o venga por paramédicos, por una ambulancia. Este paciente también viene postrado, no es el paciente que viene caminando con la artroplasia, con el reemplazo. Este es un paciente que rápidamente nosotros valoramos el riesgo. Los pacientes que van a ser sometidos a artroscopia de cadera o de rodilla o que tienen una fractura de los miembros inferiores de esta población, que es el grupo 4, y son de género femenino y están tomando anovulatorios, que tienen terapia de reemplazo hormonal o están en el posparto antes de 3 meses o presentan embarazo, estos pacientes son de altísimo riesgo y en ellos hay que considerar la terapia mecánica, que está indicada en la extremidad no fracturada, porque más o menos el 40% de trombos se forman en la extremidad no fracturada. Imagínense, no estoy hablando de la fracturada, porque a la fracturada no le vamos a poner una funda que le esté apretando la fractura en la pierna. No, ni la media, porque tampoco le podemos, porque se puede presentar flictenas o ampollas o escoriaciones por el hematoma. Esta población de género femenino es una población de altísimo riesgo que siempre yo indago cuando recibo pacientes en las salas de urgencias con fracturas de la extremidad inferior, como es este grupo, o pacientes a los que yo hago cirugías artroscópicas o cirugías de ligamentos de rodilla. Entonces, otros factores que tienen presente en esta población de pacientes es que si no tiene factores de riesgo mayores, pero la cirugía fue muy prolongada, o el paciente estuvo postrado varios días antes porque no le autorizaban los elementos de fijación o la autorización de cirugía, considerar si sí le da o no se le da profilaxis farmacológica. Es decir, esta es una población también de evaluar factores de riesgo. Entonces, nosotros vemos que en el caso de las fracturas, como están viendo en esta población, nosotros volvemos a hablar que el medicamento de primera elección, si tenemos estratificado el riesgo e indicado dar terapia farmacológica profiláctica, es utilizar heparinas de bajo peso molecular. Siempre utilizamos 40 miligramos, salvo pacientes que tienen un peso superior, diríamos, a 90 kilos. En algunas guías hablan de 100.
subimos a 60 gramos cada día por cada 24 horas. Es decir, es profilaxis, no es tratamiento, que sería darla cada 12 horas. Si el paciente tiene alto riesgo porque tuvo un evento tromboembólico previo de género femenino, está postrado, consumía anovulatorios hasta el día que se fractura, este paciente debe tener la terapia farmacológica y la suspendemos con la población de fracturas de cadera 12 horas antes de la cirugía y se la iniciamos 12 horas después. Hay algunos estudios que indican para esta población específica que podamos utilizar también los nuevos anticoagulantes orales. No hay una gran validación, pero tampoco estaría como mal, como descabellado pensar en que el paciente utilice, en este caso, dabigatran, Epixaban o Rivaroxaban. Entonces, tenemos muy claro que, aunque no hay una recomendación absoluta del uso de estas nuevas moléculas, realmente la validación más grande la tiene la enoxapaparina. Y en pacientes de alto riesgo, ya lo había dicho, debe tener terapia extendida, se llama extendida cuando lleva 35 días. Terapia corta son 14 o 20 días y la terapia extendida 35 días. Tenemos claro que utilizamos en la población de riesgo, ya lo había dicho ahora ratico, las medidas de compresión, el compresor neumático intermitente, que son las medidas mecánicas. Acá solamente para que tengan ustedes presente, las guías nos tienen claro cuáles son la valoración del riesgo de sangrado para colocar o no terapia farmacológica. Si el paciente cumple con alguno de los indicios que están allí y están colocados solamente los que están suficientemente validados y repetidos en las diferentes guías, son las que están allí. Si tengo un paciente que llega a la sala de urgencias, le toman un cuadro hemático a una fractura de cadera, tiene plaquetas por debajo de 75.000, ustedes saben que las heparinas son inductores de trombocitopenia, especialmente la no fraccionada. Hay que colocar exclusivamente terapia mecánica, media y fundas para compresor neumático. Si el paciente tiene un trauma raquimedular, tampoco se puede utilizar. Si tiene un trauma craneano, tampoco se puede utilizar. Si tiene una úlcera activa, una hemorragia de vías digestivas, hemos tenido varios pacientes, no se puede utilizar la terapia farmacológica, solamente mecánica. Y nos toca que explicarle al paciente y a la familia que se requiere que cuando se vaya del hospital siga utilizando la funda de compresor. Yo he tenido pacientes 30 o 60 días utilizando la funda porque requieren este tipo de elemento mecánico porque está contraindicada la terapia farmacológica. Aquí entonces estamos viendo otros ejemplos de los criterios para no utilizar terapia farmacológica. Pacientes con falla hepática, ustedes saben claramente, allí se forman y se producen las moléculas que son los factores de coagulación, los desórdenes de coagulación como hemofilia, enfermedad von Willebrand, y pacientes que tengan una anticoagulación mixta. Hay pacientes, por ejemplo, que vienen utilizando warfarina y ustedes saben que se demora la warfarina 3 o 5 días para hacer la transición a las moléculas que nosotros utilizamos como profiláctico. En el caso de la enoxaparina, tenemos que evaluar el riesgo de colocar doble anticoagulante en la transición o suspender el que traía. Por ejemplo, hay pacientes que venían con dabigatran, rivaroxaban o aspirina y entonces estratificamos el riesgo de sangrado cuando colocamos una molécula como una heparina de bajo peso. Simplemente para comentarles ya un poco avanzado en el tema, qué precauciones debemos tener cuando utilizamos las medidas antiembólicas y los elementos de compresión. No le vamos a colocar a ningún paciente de los que hemos hablado y que puede estar indicado en extremidad no fracturada o en la fracturada si se trata de la cadera o la pelvis, porque la fractura está muy proximal. Si tenemos gran edema del miembro inferior, si tenemos falla cardíaca, si tenemos a veces piernas demasiado voluminosas, no le va a servir la media y la media va a quedar como un torniquete, no se debe utilizar. Lo que hacemos es que colocamos una media ortopédica o estoquineta, que es como una funda de tela para que la funda de compresión no esté en contacto directamente con la piel. Si tenemos flebitis, si tenemos úlceras, si tenemos lesiones dérmicas, o hay pacientes raramente que pueden tener alergias al material de las medias, al nylon con el que se produce. Aquí vamos a terminar ya para que ustedes tengan algunas recomendaciones finales. Las guías que nosotros seguimos, que son las guías que las sociedades científicas siguen también, que nosotros hemos validado también por la literatura y que tienen suficiente credibilidad entre el gremio médico especializado y las sociedades científicas,
son las que están acá. Y ahí están las fechas de las guías que están vigentes. NICE no tiene una actualización todavía. La Academia Americana tampoco, la última del 2010. Las guías de la Academia Americana de Cirujanos de Tórax, la CCPO CHES. Estamos esperando la nueva recomendación. Sacaron una actualización en el año 2012. No han sacado la última recomendación. Yo creo que está por salir. Esperemos qué trae esta nueva guía. Esta diapositiva simplemente es para ustedes mostrarles las diferencias entre las diferentes guías. Cuando nosotros comparamos las guías de la Academia Americana, las guías del Reino Unido, que es del Reino Unido, del Centro de Excelencia y de Calidad, que es las guías NICE, y las guías CHES o guías de la Academia Americana de Cirujanos de Tórax, yo les voy a resumir lo que tenemos acá en estos cuadros finales. Todas tienen claramente el consejo de que todo paciente que va a ser sometido a cirugía mayor, que ya sabemos que es cirugía de fractura de cadera, acetábulo pelvis, o paciente que tiene electivo un reemplazo articular de cadera o de rodilla, todos deben recibir profilaxis. Todas tres recomiendan hacer terapia farmacológica, solamente que la Academia Americana ha validado un poco más el uso de la aspirina en sus poblaciones porque tienen suficientes estudios ellos. Sin embargo, la comunidad europea y la no americana, nosotros no somos seguimos exactamente lo americano, no, utilizamos las heparinas de bajo peso molecular en esa población de pacientes. Esa es una pequeña diferencia. Las guías CHES subieron a un mayor nivel 1B la recomendación con rivaroxaban, epixaban y dabigatran en pacientes con reemplazos articulares. No así lo validaron para los pacientes con fracturas de cadera, donde no está indicado ni en pelvis ni acetábulo estas nuevas moléculas. Una diferencia también interesante entre las diferentes guías es que, por ejemplo, las guías recomiendan muy concluyentemente la compresión neumática intermitente, las guías CHES, lo mismo que las guías del Reino Unido. Las guías americanas no le dan tanto valor a la compresión neumática. Ellos tienen un pensamiento de que el paciente, pues obviamente debe moverse muy pronto y de que esto disminuiría notoriamente en los eventos protrombóticos. Entonces tenemos aquí unas pequeñas diferencias en las diferentes guías. Tenemos también diferencias un poquitico con relación a la movilidad del paciente. Las guías de CHES recomiendan que el paciente no se mueva tanto, es decir, que esté un poquito más en reposo, mientras que las guías del Reino Unido y las guías americanas indican que cualquier paciente que se ha sometido a cirugías de las que hemos hablado en la noche de hoy y que presentan algún grado de riesgo para eventos protrombóticos, se mueva rápido. Nosotros en nuestra medio, en nuestra comunidad nacional y diríamos que internacional, europea también, indicamos que los pacientes se muevan rápido. Hoy operamos un paciente, por ejemplo, de un reemplazo de rodilla y el paciente tiene la profilaxis mecánica con medias, la profilaxis también con las fundas, tenemos la profilaxis farmacológica si está indicada también y además le decimos al paciente que el mismo día de la cirugía esté moviendo la rodilla arriba y abajo y puede doblar la cadera o la rodilla libremente. Al día siguiente, por tarde, lo estamos sentando. Y por tarde ese día o al segundo día debe estar usando el caminador y terapia física. También tenemos algunas diferencias en el tiempo del tratamiento, es donde más diferencia existe. La guía de la Academia Americana, recuerden que también validó la aspirina para los reemplazos articulares. Nosotros no usamos aspirina, nuestra comunidad no lo utiliza. Todavía no creemos en tantos estudios suficientes. Ellos ya la validaron, pero también dieron, obviamente, vía libre a la enoxaparina y a las heparinas de bajo peso. Dicen que se hable con el paciente si él prefiere las inyecciones, prefiere la aspirina o prefiere los orales. Nosotros no le damos esa libertad porque tenemos mucha literatura que es concluyente y contundente en la profilaxis con heparinas de bajo peso. ¿Dónde hay una diferencia importante? Ya lo había dicho ahora ratico, en el reemplazo de rodilla. El reemplazo de rodilla, algunas recomendaciones están de 14 días, como está aquí en la presentación de las guías NICE, y algunas, digamos, recomendaciones de algunas sociedades nacionales de algunos países las llevan a 20 días la rodilla. Sin embargo, tanto
las guías NICE del Reino Unido, como las guías CHES o de la Academia Americana de Cirujanos de Tórax, prolongan en rodilla hasta 35 días. Sin embargo, la cadera sí es concluyente, que se lleva a 35 días. Tanto en la guía americana, enoxaparina o aspirina que ellos han validado, y si se trata de reemplazos, el apixaban, rivaroxaban o de abigatran, hasta 35 días. Las guías NICE son concluyentes 35 días, las guías CHES concluyentes 35 días. Entonces, vemos acá en esta presentación las diferentes poblaciones de pacientes que usualmente tenemos nosotros para hacer profilaxis mecánica o farmacológica y las indicaciones de utilizar las medidas antiembólicas, el compresor neumático con sus fundas, que lo hacemos desde el preoperatorio en la mayor parte de pacientes, durante el transoperatorio, y desde el posoperatorio la extenderemos. Si el paciente no se puede anticoagular con fármacos, hay que seguirlo con profilaxis mecánica. Si el paciente podemos hacerlo combinado, mejor, mecánico y farmacológico, y la extenderemos de acuerdo al tiempo que discutimos en cada uno de los apartes del día de hoy, y lo vamos llevando progresivamente. A los pacientes no se les practica ultrasonido al salir para pensar si de pronto o evaluar tenga algún trombo a nivel de la circulación. La movilidad para nosotros es esencial y estamos del lado de que el paciente se opere y rápidamente se mueva, haga contracción muscular, se rehabilite, se siente y camine en lo posible. Y la terapia física inmediata. De esta manera yo creo que estamos nosotros como dando unas recomendaciones muy generales sobre un evento potencialmente mortal como es la formación de trombos a nivel del sistema venoso profundo en la pantorrilla o en las venas ilíacas o femorales cuando la fractura es proximal. Repito, entre más proximal la fractura, mayor probabilidad de trombos en la circulación profunda, y entre más cerca esté al corazón, esa formación del trombo más rápido puede viajar al pulmón y hacer un evento tromboembólico fatal. Creo que esos eran los temas finales. Aquí estamos en la conclusión, que siempre, entonces, para todos nosotros nos queda claro, hay que hacer profilaxis en todos los pacientes que hablamos hoy. Solo que vamos a discutir y analizar en cuáles hacemos solo mecánica, en cuáles combinada con farmacológica, en cuáles solo farmacológica. Que definitivamente el paciente de mayor riesgo es el paciente que tiene un evento tromboembólico de trombosis venosa profunda previo, es decir, requiere sin ninguna duda la terapia farmacológica y ojalá mecánica, y que realmente los medicamentos anticoagulantes han avanzado y por fortuna tenemos los nuevos orales, los cuales nos han disminuido, digamos, como la incomodidad de que el paciente se pinche o se chuse durante 35 días con una heparina de bajo peso molecular o con fondaparinos si se trata de un reemplazo articular. Las guías también son claras en este concepto. El consenso de todas las guías es recomendar la anestesia regional para disminuir el éxtasis circulatorio, para que el paciente tenga, y en los estudios han mostrado, menor número de eventos trombóticos y tromboembólicos. Y que la movilización temprana pues sea obviamente lo más rápido posible. ¿Dónde se diferencian? Ya lo habíamos dicho en el tipo de antiagregantes, porque nos aparece la aspirina, y eso no está en las otras guías. Los factores de riesgo, ustedes vieron que las guías americanas tienen solamente los eventos tromboembólicos primarios o la enfermedad venosa trombótica previa. El sangrado lo tienen en cuenta mucho, las guías CHES modificaron mucho la evaluación del sangrado frente a las guías que tenían previas del año 2012. Y la terapia farmacológica, también ustedes vieron que hay alguna pequeña discusión en algunas moléculas. La duración también comenté que hay una pequeña discusión. Vamos a terminar solamente para que ustedes tengan en pantalla nomás las diferentes moléculas que nosotros estamos utilizando en la profilaxis de esta población de pacientes. Utilizamos la heparina de bajo peso molecular, aquí está su mecanismo de acción, y de estas moléculas tenemos entonces la enoxaparina en el mercado, la anadroparina y la dalteparina. La heparina no fraccionada, que es la heparina no convencional de alto peso molecular, un pentasacárido, ya no lo utilizamos con mucha frecuencia porque se ha asociado a mayor número de sangrados, hematomas, también a que induce notoriamente trombocitopenia, y esto nos va a incrementar obviamente el sangrado. Aquí está el mecanismo de acción de la heparina no fraccionada.
Los fármacos modernos son el apixaban. Aquí tenemos su mecanismo de acción. También está la dosis y la recomendación cuando lo estamos utilizando en la población de reemplazos articulares de cadera o rodilla, que es donde está realmente indicado. Tanto el dabigatran, que está en la parte inferior, también están las dosis de inicio, la dosis al segundo día, porque ahí varía con el dabigatran, la diferencia del apixaban, que se coloca la dosis plena el día de la cirugía a las 10 horas aproximadamente, y el dabigatran, la mitad de la dosis el día a las 10 horas, y al segundo día ya se inicia con dosis completa de 220 miligramos. El rivaroxaban, que tiene muchas indicaciones, ustedes conocen muy bien, en fibrilación auricular hoy, en eventos cerebrovasculares, tiene su indicación mayor allí. En nuestra especialidad lo usamos para reemplazos articulares, aquí está su mecanismo de acción, es altamente potente, y dentro del dabigatran, el epixaban, el rivaroxaban, es el que se asocia a más hemorragias y sangrado en el uso de profilaxis antitrombótica en nuestra población de pacientes de reemplazos articulares. De último tengo una molécula que no se utiliza mucho en nuestro medio, fundamentalmente porque es más costosa que las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina. Sin embargo, está muy bien validado en todas las guías y recomendaciones. Ahí está el nombre comercial porque es el único que existe, y está el mecanismo de acción que es diferente a el rivaroxaban y a los nuevos anticoagulantes orales. Yo creo que en este momento nosotros hemos terminado la presentación. Espero que hayan podido observar de forma clara los criterios para utilizar uno u otro fármaco. Si de pronto existe alguna pregunta en el momento, la podemos resolver. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. Que pueda. Sí, doctor. Gracias. Según tengo entendido, usted habló de 3 tipos de profilaxis. Yo hablé de 2 grupos grandes de profilaxis, 2 grupos grandes. La profilaxis mecánica, que es la que hacemos con las medias antiembólicas solitas, podemos usarlas si no tenemos el sistema de compresión neumática como las fundas que mostré al principio. Ese es un grupo. Y el grupo de la terapia farmacológica, la cual puede hacerse con heparinas de bajo peso molecular. Para algunas poblaciones, como comentamos, se pueden hacer con los anticoagulantes orales para otra población, que ustedes también observaron hoy. Y el fondaparinol, como tiene un mecanismo de acción completamente diferente, él siempre aparece aparte. Entonces tenemos esa población segunda, o ese grupo, perdón, de terapia farmacológica. Nos queda el manejo de la profilaxis antitrombótica con cumarínicos o warfarina. Con esto realmente nosotros no lo hacemos, y la razón fundamental de no hacer este tipo de manejo es porque ustedes conocen que hay que estar monitorizando el INR constantemente. Es muy errático este monitoreo, hay que hacer muchos controles periódicos, y hay pacientes que tienen una gran, digámoslo, variabilidad. Y ahora tenemos la comodidad de los orales, que no tienen ningún problema con esto, y no tenemos que monitorizarlos tanto, tenemos menos riesgos de sangrado. Por esa razón, la warfarina y los cumarínicos están como en un capítulo que ya está en desuso en nuestra especialidad para profilaxis. Todavía lo pueden utilizar, obviamente los internistas lo utilizan en una población todavía ellos. Y el otro medicamento o fármaco es la aspirina, que realmente yo lo utilizo en alguna población de pacientes de alto riesgo, pero después de haber tenido la profilaxis farmacológica con enoxaparina o heparinas de bajo peso. Ejemplo, pacientes de edad avanzada que tienen gran inmovilidad, que después de una fractura de cadera uno ve que no despegan, entre comillas, por su edad, por su inmovilidad, porque el índice de Bartel previo dice que están con mucha poca capacidad de desplazamiento y de rehabilitación. Llevamos 35 días aproximadamente la terapia con enoxaparina y les continúo aspirina, 80 miligramos, 81, 89, por aproximadamente 6 meses en esa población. Y nosotros no utilizamos el clopidogrel como anticoagulante en nuestra población de pacientes, y tampoco hay guías suficientemente que lo validen. Ok, gracias. Otra pregunta, doctor. Bien pueda. Gracias. Habló de fractura de cadera, pelvis, acetábulo. ¿Me puede explicar acetábulo?
No la conozco. El acetábulo es la zona de la cadera donde se articula la cabeza del fémur. Es una parte de la pelvis, en la parte inferior de la pelvis está esta zona que se llama el acetábulo y ahí se articula la cabeza femoral. Entonces es una zona que obviamente va a producir intenso dolor, gran inmovilidad en el paciente y ya hemos hablado que una de las causas de fracturas, perdón, de trombos es la inmovilidad y la inmovilidad se presenta entonces con las fracturas de acetábulo, mucho más que en otras fracturas del miembro inferior. Sí, señor, gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, muy amables por la atención. Que pasen buena noche. Espero que les haya sido útil. Sí, señor, gracias. Con mucho gusto. Buena noche.